Bienvenidos a este ministerio, más cerca de Cristo. Gracias por hacer parte de nuestro canal y escuchar con tanto fervor y amor cada mensaje. El capítulo de hoy lo encontramos en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Matrimonios insensatos. Se me ha mostrado que los jóvenes de hoy no poseen un verdadero conocimiento del peligro que corren. Hay muchos jóvenes que Dios aceptaría como obreros en los diferentes ramos de su obra, pero Satanás interviene y los envuelve de tal manera en su red que se enajenan de Dios y se hacen ineficaces en su obra. Satanás es un obrero astuto y persistente. Sabe exactamente cómo entrampar a los incautos y es un hecho alarmante que solo unos pocos logran escapar de sus artimañas. No ven el peligro y no se cuidan de sus tretas. Los insta a fijar sus afectos el uno en el otro sin procurar la sabiduría de Dios o de aquellos a quienes Él ha enviado para amonestar, reprender y aconsejar. Se sienten autosuficientes y no toleran el refrenamiento. Hermano, su propio caso es un ejemplo poderoso de esto. Usted se ha infatuado con el pensamiento de casarse. Como sucede generalmente con los que permiten que sus mentes sean encauzadas por esa vía, las amonestaciones de los siervos de Dios surten poco efecto sobre usted. Se me ha mostrado cuán fácilmente se deja usted afectar por las influencias que le rodean. Dado el caso que se vinculase usted con compañeros cuyas mentes se hayan formado en un molde inferior, se volvería como ellos. A menos que mantuviese presentes el amor y el temor de Dios, sus pensamientos serían como los de ellos. Si ellos careciesen de reverencia, usted también sería irreverente. Si fuesen ellos frívolos y dados a la búsqueda del placer, usted seguiría el mismo camino con un celo y una perseverancia dignos de una causa más noble. La joven sobre la cual ha puesto usted sus afectos no tiene profundidad de pensamiento ni de carácter. Ha vivido una vida de frivolidad y su mente es limitada y superficial. Sin embargo, con firmeza constante usted ha rehusado las advertencias de su padre, de su amante hermana y de sus amigos de la iglesia. Yo me acerqué a usted como una embajadora de Cristo, pero sus fuertes emociones, su confianza propia, cerraron sus ojos al peligro y sus oídos a las amonestaciones. Ha persistido en su proceder tal como si nadie supiera tanto como usted o como si la salvación de su alma dependiese de que usted se dejara llevar por su propio criterio. Si todo joven que profesa la verdad hiciese como usted ha hecho, ¿cuál sería la condición de las familias y de la iglesia? Tome en cuenta la influencia que ejercerá la falta de respeto hacia sus padres que usted ha demostrado mediante su obstinación y su autosuficiencia. Forma usted parte de la clase de personas descritas como impetuosas e infatuadas. Esta infatuación ha causado que usted pierda su interés en los asuntos religiosos y que piense solo en sí mismo en lugar de dar gloria a Dios. Ningún bien puede salir de esta intimidad o apegamiento. La bendición de Dios no recaerá sobre tal comportamiento obstinado como el que usted está siguiendo. No debería usted estar ansioso de entrar en una relación matrimonial y asumir el cargo de una familia sin antes haber cimentado sólidamente su propio carácter. Considero que usted está en gran oscuridad, pero que a la vez es incapaz de darse cuenta del peligro en que se encuentra. La verdad había comenzado a reformar su vida y carácter y se estaba usted ganando la confianza de los hermanos, pero Satanás veía que lo estaba perdiendo y por lo tanto redobló sus esfuerzos para envolverlo en su artera red, y lo ha logrado maravillosamente bien. La debilidad de su naturaleza, no descubierta hasta el momento, ya se ha desarrollado. Usted no ve su condición, aunque otros la ven claramente. La luz no llega hasta una persona que no se esfuerza por obtenerla. Cuando usted vio que sus hermanos y hermanas lamentaban su proceder, era tiempo entonces de que usted se detuviese a pensar lo que estaba haciendo, orase mucho, y buscase el consejo de hombres de experiencia en la iglesia, aceptando con gratitud sus orientaciones. Se preguntará usted, ¿debo regirme por el criterio de mis hermanos independientemente de mis propios sentimientos? Yo le contesto, la Iglesia constituye la autoridad delegada por Dios sobre la tierra. Cristo dijo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Mateo 18:18.
Se muestra demasiado poco respeto por las opiniones de los miembros de la misma Iglesia. Es la falta de deferencia hacia las opiniones de la Iglesia lo que causa tantos problemas entre los hermanos. Los ojos de la Iglesia pueden discernir en sus miembros individuales lo que aquellos que yerran quizá no vean. Unas pocas personas pudieran estar tan ciegas como la persona errante, pero la mayoría de la Iglesia es un poder que debiera gobernar a sus miembros individuales. Dice el apóstol Pedro: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Pablo nos exhorta: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12:10, someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. A menos que se lo respete, el consejo de la Iglesia será, en efecto, inútil. Dios ha colocado una voz en la Iglesia que ha de gobernar a sus miembros. Si obedece usted a la verdad en vez del error, estará dispuesto a obedecer a sus padres, y con temor sagrado acatar la voz de la Iglesia. Sus oraciones han sido hechas bajo la determinación de llevar a cabo lo que considera correcto, sin tomar en cuenta los deseos de sus padres o de la Iglesia. A través de toda su vida lo han motivado mayormente sus propios sentimientos egoístas. A menudo hay que hacer un gran sacrificio de sentimientos para poder cumplir con los requisitos expresados en la palabra de Dios y actuar guiados por principios. Se pregunta usted: ¿deben los padres escoger los compañeros sin tomar en cuenta lo que sus hijos e hijas piensan y sienten? Yo más bien le hago la pregunta cómo debe ser: ¿debe un hijo o una hija escoger un compañero o compañera sin antes consultar a sus padres, cuando ese paso habrá de afectar materialmente la felicidad de los padres, si es que tienen algún afecto por sus hijos? ¿Deberá ese hijo o hija insistir en seguir su propia iniciativa a despecho de los consejos y ruegos de sus padres? Decididamente contesto que no, aunque nunca se casen. El quinto mandamiento prohíbe este procedimiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. He aquí un mandamiento con promesa que el Señor cumplirá en favor de aquellos que lo obedezcan. Los padres sabios nunca escogerán los compañeros para sus hijos sin respetar sus deseos. Nadie se ha propuesto hacer esto en su caso, pero la mayor parte de lo que la juventud de hoy denomina amor, no es más que un impulso ciego que tiene su origen en Satanás para lograr su destrucción. Mi hermano, de ir usted a nuestro colegio ahora, así como lo tiene ideado, tengo temor del comportamiento que vaya a seguir allí. La determinación que ha expresado usted de tener la compañía de una dama donde quiera que vaya me indica que dista mucho de estar en la posición de ser beneficiado por una estadía en Bedell Creek. La infatuación que usted tiene es más satánica que divina. Yo no quisiera que usted se desilusionara con respecto a Bedell Creek. Las reglas son estrictas allí. No se permite el noviazgo. La escuela no tendría valor alguno para los estudiantes si se envolvieran en amoríos como usted lo ha estado haciendo. Muy pronto se desmoralizaría nuestro colegio. Los padres no envían a sus hijos a nuestro colegio o a nuestras oficinas para iniciar una vida de enamoramiento sentimental, sino para ser educados en las ciencias o para aprender el oficio de imprenta. Si las normas fueran relajadas al punto de permitir que los jóvenes se embelesaran e infatuaran con la compañía del sexo opuesto como usted lo ha estado haciendo ya por varios meses, se perdería de vista el objetivo de la asistencia a Battle Creek. Si no puede apartar esto completamente de su mente e ir allá con espíritu de aprendiz y con la intención de estimular en sí mismo los más serios, humildes y sinceros propósitos, orando para que disfrute de una comunión estrecha con Dios, sería mejor para usted que permaneciese en casa. Si va, debe estar preparado para resistir la tentación y para apoyar la obra de profesores y maestros, permitiendo que su influencia esté completamente del lado de la disciplina y el orden. Es el propósito de Dios que todos los que trabajen en su causa estén sujetos los unos a los otros,
dispuestos a recibir consejo e instrucción. Deben adiestrarse mediante la más rigurosa disciplina mental y moral para que con la gracia ayudadora de Dios estén capacitados de mente y corazón para preparar a otros. La oración ferviente, la humildad y la seriedad de propósito han de combinarse con la ayuda de Dios, ya que las debilidades y sentimientos humanos están constantemente luchando por la supremacía. Cada ser humano ha de purificar su alma a través de la obediencia a la verdad y con el solo propósito de glorificar a Dios, de abatir el yo y exaltar a Jesús y su gracia. Al avanzar continuamente de esta manera en dirección a la luz conocerá a Dios y recibirá su ayuda. Algunos de los que asisten al colegio no aprovechan el tiempo debidamente. Llenos de la vivacidad juvenil, desprecian el refrenamiento que se les impone. Se rebelan especialmente contra las reglas que prohíben que los jóvenes brinden sus atenciones a las señoritas. La maldad de este proceder en esta época degenerada se conoce harto bien. Imitar las costumbres del mundo con respecto a esto en un colegio donde están asociados tantos jóvenes, encauzaría sus pensamientos en una dirección que estorbaría su búsqueda del conocimiento y su interés en los asuntos religiosos. La infatuación tanto de jóvenes y señoritas que fijan sus afectos los unos en los otros durante sus años escolares, demuestra falta de buen criterio. Como en su propio caso, el impulso ciego gobierna la razón y el juicio. Bajo el poder de este engaño seductor, la grave responsabilidad que siente todo cristiano sincero es echada a un lado, muere espiritualmente, y el juicio y la eternidad pierden su pavoroso significado. Todas las facultades de los que sufren de esta enfermedad contagiosa, el amor ciego, son afectadas por ella. Parecen carecer de buen sentido y su proceder repugna a todos los que los contemplan. Mi hermano, se ha convertido usted en objeto de crítica y se ha rebajado ante los ojos de aquellos cuya aprobación debiera usted tener en estima. En muchos, esta enfermedad alcanza su punto crítico al llevarse a cabo un matrimonio prematuro, y cuando pasa la novedad y el poder encantador del amorío, una o ambas personas envueltas en la relación, se dan cuenta de su verdadera situación. Se hallan entonces mal casados, pero unidos para toda la vida. Unidos el uno al otro por los más solemnes votos, contemplan con corazones desfallecientes la miserable vida que les toca vivir. Están obligados a hacer lo mejor que puedan de la situación, pero muchos no están dispuestos a hacerlo. O terminarán siendo infieles a sus votos matrimoniales o bien harán del yugo que insistieron en colocarse encima algo tan amargo que no pocos cobardes deciden poner fin a su existencia. La asociación con los que son vanidosos, superficiales y escépticos producirá la depravación y la ruina moral. Los caballeros o damas jóvenes que son audaces y atrevidos pueden tener algo de agradable en su trato, pueden poseer brillantes dotes intelectuales y destreza en hacer parecer que lo malo es preferible a lo bueno. Los tales lograrán encantar y confundir a cierta categoría de personas, y como resultado algunas almas se perderán. La influencia de los pensamientos y hechos de toda persona la rodean como una atmósfera invisible, la cual absorben todos los que se relacionan con ella. A menudo dicha atmósfera está cargada de influencias nocivas y cuando éstas se inhalan, el resultado seguro es la degeneración moral. Mi joven hermano, ojalá que pudiera yo convencerlo claramente de su verdadera condición. Tiene que arrepentirse, de lo contrario nunca verá el reino de los cielos. Hay muchos hombres y mujeres jóvenes que profesan la piedad y sin embargo no saben lo que significa seguir a Cristo. No imitan su ejemplo de bien hacer. El amor y la gratitud hacia Dios no brotan en el corazón ni son expresados en palabra o acción. No poseen el espíritu de abnegación, ni tampoco se alientan el uno al otro en el camino de la santidad. No queremos que tomen parte en la solemne obra del Señor jóvenes que profesan a Cristo pero que no tienen la fuerza moral necesaria para tomar su lugar con aquellos que son sobrios y velan en oración y que tienen su ciudadanía en el cielo, de donde esperan la aparición del Salvador. No sentimos mucho apremio porque vayan jóvenes a Bedell Creek que profesan ser observadores del sábado, pero que por la clase de compañeros que escogen, dejan ver que son de baja moral. Las puertas de nuestro colegio estarán siempre abiertas para los que no profesan religión, y los jóvenes que vienen a Battle Creek pueden escoger asociarse con este grupo irreligioso.
si se asocian con ellos con buenas intenciones y poseen suficiente vigor espiritual para resistir su influencia, pueden ser una fuerza para el bien, mientras son aprendices, pueden hacerse maestros. El verdadero cristiano no escoge la compañía de los inconversos por amor a la atmósfera que rodea sus vidas irreligiosas o para ganarse la atención o asegurarse el aplauso de los demás, sino con el propósito de comunicar luz y conocimiento, y para llevarlos hacia una noble y elevada norma, la amplia plataforma de la verdad eterna. Una sola persona, guiada por motivos sanos y determinada a obtener inteligencia para usar correctamente sus capacidades, será una fuerza para el bien dentro de la escuela. Ejercerá una influencia amoldadora. Cuando los padres justifican las quejas de los hijos contra la autoridad y disciplina de la escuela, no se dan cuenta de que están aumentando la fuerza desmoralizadora que prevalece en un grado tan espantoso. Es preciso que toda influencia que rodee a los jóvenes esté del lado del bien, porque la depravación juvenil va en aumento. En el caso de la juventud mundana, el amor por la vida social y el placer constituye una pasión absorbente. Vestirse, hacer visitas, gratificar el apetito y las pasiones, y dedicarse con entusiasmo a la disipación social, se convierte en el gran objetivo de su existencia. No son felices si los dejan solos. Su deseo principal es ser admirados y adulados, y causar sensación en la sociedad, y cuando este deseo no es satisfecho, la vida les parece insoportable. Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre los que los rodean. Suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones, y las claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Anhelarán la pureza, la luz, el amor y todas las gracias de origen celestial. Sus sinceras oraciones penetrarán a través del velo. Esta clase de personas poseerá una confianza santificada para comparecer ante la presencia del infinito. Tendrán conciencia de que la luz y la gloria del cielo son para ellos, y se convertirán en personas refinadas, elevadas y ennoblecidas por causa de esta asociación íntima con Dios. Tal es el privilegio de los verdaderos cristianos. No basta la meditación abstracta, no basta la actividad laboriosa, ambas cosas son esenciales para la formación del carácter cristiano. La fuerza que se obtiene mediante la oración secreta ferviente nos prepara para resistir las seducciones de la sociedad, y, sin embargo, no debemos excluirnos del mundo, porque nuestra experiencia cristiana ha de ser la luz del mundo. La asociación con los incrédulos no nos hará ningún daño si nos entremezclamos con ellos con el propósito de vincularlos con Dios, y si somos suficientemente fuertes en lo espiritual para resistir su influencia. Cristo vino al mundo para salvarlo, para vincular al hombre caído con el Dios infinito. Los seguidores de Cristo han de ser canales de luz. Manteniendo su comunión con Dios, han de transmitir las preciosas bendiciones que reciben del cielo a los que yacen en las tinieblas y el error. Enoc no se dejó contaminar con las iniquidades que prevalecían en sus días, ¿y acaso necesitamos nosotros dejarnos contaminar en los nuestros? Siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro, hemos de tener compasión por la humanidad que sufre, piedad por los desafortunados, y mostrarnos generosos y considerados con los sentimientos y necesidades de los menesterosos, y los que están turbados y desesperados. Los que son cristianos de veras buscarán hacer el bien a los demás y al mismo tiempo pondrán de tal manera en orden su conversación y comportamiento que mantendrán una serena y bendecida actitud de paz mental. La palabra de Dios requiere que seamos como nuestro Salvador, que reflejemos su imagen, imitemos su ejemplo, y vivamos su vida. El egoísmo y la mundanalidad no son frutos del árbol cristiano. Ningún hombre puede vivir para sí y a la vez disfrutar de la aprobación de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Capítulo llamado Amonestaciones y reprensiones. Amonestaciones y reprensiones. En la Iglesia hay algo que es perjudicial para sus intereses espirituales.
Falta la piedad vital, la religión práctica. No quiero mencionar nombres. Que cada cual examine su propio corazón y conozca sus imperfecciones personales. Hay algunos que constantemente se inclinan hacia el mundo, que siempre rebajan las normas religiosas por medio de sus conversaciones mundanales. No tienen el amor de Dios en sus corazones. Son de manos flojas cuando se necesita su ayuda en la iglesia. Esta debilidad espiritual viene como consecuencia de no estar dispuestos a hacer su parte en el lugar y la ocasión donde pueden ser de mayor ayuda. Sin embargo, cuando tienen algún plan o negocio personal que realizar, están listos para aceptar cualquier responsabilidad. Su finalidad es lograr sus propósitos personales. Si dichos propósitos fueran santificados, la situación no andaría tan mal, pero no lo son. Hay gran necesidad de obreros celosos y desinteresados en la causa de Dios. Un solo miembro dedicado que ame a Jesús hará mayor bien que 100 obreros medio convertidos, profanos y autosuficientes. Es imposible que la Iglesia sea viviente y activa, a menos que sus miembros estén dispuestos a hacer su parte y asumir responsabilidades. En la congregación se relacionan entre sí personas de diferentes temperamentos y caracteres. En la iglesia de ese lugar hay algunas almas decididas, temerosas de Dios que oran mucho, que llevan las cargas de la iglesia y cuya felicidad consiste en ver prosperar a sus miembros. Aquí, como en otros lugares, Satanás está constantemente obrando para derribar y desmoralizar. El enemigo de las almas tiene como propósito debilitar y destruir toda organización, la cual, teniendo éxito, pueda glorificar a Dios. Hay jóvenes que han aceptado la verdad y marchado bien por un tiempo, pero Satanás ha envuelto sus redes en torno a ellos a través de vínculos amorosos imprudentes y de matrimonios insatisfactorios. Ha visto que esta es la manera más eficaz de seducirlos y apartarlos del camino de la santidad. Por un tiempo algunos de estos jóvenes lucieron la armadura evangélica con dignidad y gracia. Mientras el corazón y la mente estaban sujetos a la voluntad divina, había prosperidad. Pero cuando la vista se desvió de Jesús y fue atraída hacia fines frívolos, entonces el yo se afianzó, la razón carnal se sobrepuso al sano juicio e integridad, y se consideró que la armadura cristiana era demasiado pesada para ser llevada por personas tan jóvenes en edad. Era adecuada para soldados del Evangelio experimentados, pero demasiado pesada para los jóvenes. El tentador ofreció muchas sugestiones con el propósito de producir inconstancia y vacilación en el curso de la vida cristiana. El mandato del capitán de su salvación era: estad atentos, velad y orad, Marcos 13:33, para que no caigáis en tentación, Marcos 14:38, pero se pensó que era demasiado inconveniente defender fielmente el alma, y el engañoso poder de Satanás y del corazón los apartó de Cristo. Si estos jóvenes y señoritas hubiesen considerado las palabras del apóstol, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Primera de Corintios 6:19, 20, no se hubieran sentido libres para negarle a Dios lo que Él compró a un precio infinito. No hay ni siquiera un joven de cada 100 que sienta la responsabilidad que Dios le ha dado. Cada aptitud física y mental debe ser cuidadosamente preservada y puesta en el uso mejor y mayor para el adelanto de la gloria de Dios. Aquellos jóvenes que permiten que sus facultades se perviertan y que abusan así de los dones de Dios, tendrán que rendir una cuenta estricta por el bien que hubieran podido hacer aprovechando la provisión hecha mediante Jesús. Dios espera que cada facultad sea bien usada. Hay jóvenes en la iglesia de ese lugar que deben estar cultivando la gracia de la perseverancia cristiana, llegando a ser hombres de fe. Deben convertirse en personas firmes, constantes, arraigadas y cimentadas en la verdad. La iglesia necesita esa misma ayuda que según el propósito de Dios ellos deben brindarle. Quienes profesan el nombre de Dios no han consagrado sus talentos completamente a Él, pero los han cedido, en cierta medida, al servicio de Satanás. Estas personas han estado y siguen aún robándole a Dios. Como el mayordomo infiel a quien se le encomendaron los talentos, han ocultado los dones de Dios en el mundo. Otro gran mal en la iglesia de allí ha sido el material que ha entrado en ella. Este material necesita ser derretido por el Espíritu de Dios.
La escoria se nota en rasgos de carácter bruscos y cortantes, los cuales pudieron haber sido eliminados si estos individuos hubieran sido discípulos de Cristo, pero no se han desvinculado completamente del espíritu y las influencias del mundo. Le roban a Dios entremezclando diariamente con el elemento mundano, el tiempo, los talentos y la fuerza que Él les dio. Estas facultades no le pueden ser negadas a Dios sin resultar en la ruina eterna. Habéis sido comprados con precio, aunque perezcáis por rehusar ser salvados de la manera que Dios ha designado. Los santos ángeles observan con profundo interés para ver si los miembros individuales de la Iglesia honran a su Redentor, para ver si se vinculan con el cielo y dejan de robarle a Dios, a quien profesan amar, honrar y servir. Dios llama a los suyos. Sois doblemente de Él, por creación y redención, pero cuando dejáis que el fuego de las pasiones no santificadas se encienda en vuestros ojos, cuando proferís palabras que ahuyentan a los santos ángeles de vuestro lado, cuando pensáis mal de vuestros hermanos, cuando profanáis vuestras manos con el lucro de la impiedad, estáis ofreciendo vuestros miembros como instrumentos de injusticia. Hermano, vi que la palabra falto estaba escrita contra su nombre en el registro del cielo, falto de paciencia, tolerancia, dominio propio, humildad y mansedumbre. Su carencia de estos dones celestiales seguramente hará que los portales del cielo se cierren contra usted. Dios reclama como suyo su cuerpo, su alma, su ser entero, y todas sus aptitudes. Ese genio descontrolado y precipitado tiene que ser vencido. La enfermedad espiritual es sin duda alguna el resultado de ceder a este espíritu de descontento, quejoso y murmurador, y es usted mismo el responsable por esta enfermedad. Deje de expresar el descontento, deje de ser empecinado, de engreírse a sí mismo y sea un hombre noble de corazón y valeroso ante Dios. Jesús lo ama, ¿acaso no ha provisto ampliamente en su favor para que disponga usted de ayuda cuando se vea en aprietos? Dice el Señor, ¿qué más se podía haber hecho a mi viña, que yo no lo haya hecho en ella? Obstáculo para la Iglesia. Estimado hermano, Satanás lo tiene en gran parte controlado, sus pensamientos no son santificados ni están sus hechos en conformidad con el verdadero espíritu cristiano. Usted mismo es el causante de su propia enfermedad, y tendrá usted que ser su propio restaurador de su salud con la ayuda del médico divino. Sus fuerzas morales están debilitadas por falta de alimento. Padece de hambre espiritual por la verdad bíblica, por el pan de vida. Necesita alimentarse diariamente de la vid viviente. La Iglesia no deriva fuerza de usted, y dada su presente condición, estaría mejor sin usted, ya que ahora, si algo surge que lo contraría y usted no puede controlar la situación, se echa atrás empecinado, y se convierte en carga muerta para la Iglesia. No lleva usted ninguna carga o peso en favor de la causa. Dios ha sido muy paciente con usted, pero su longanimidad tiene sus límites, y podría ser que se aventure a traspasar apenas un poquito esos límites y así quede desprovisto de la obra del Espíritu en su favor, sumido en su propia perversidad, contaminado por el egoísmo y degenerado por el pecado. El hermano no posee un espíritu recto. Su inclinación por el liderazgo le hace daño, porque no está capacitado para semejante trabajo. Puede actuar bien en la Iglesia siempre y cuando el yo no sobresalga. Una medida mayor de mansedumbre y humildad hará que sus esfuerzos sean una bendición en lugar de una carga para la Iglesia. Hermano y hermana, también vi al lado de vuestros nombres en el registro divino la palabra falto. Tenéis que despojaros del yo y purificar el templo de vuestras almas. Ambos poseéis la capacidad de hacer el bien, aunque no está santificada. Sois grandemente deficientes en la sencillez de la piedad. Si la Iglesia tuviera que ser amoldada por vuestra norma de religión, se desmoralizaría hasta el punto de llegar a ser un mero formalismo secular, falto de consagración. Pudisteis haber sido una gran bendición para la Iglesia, pero en gran manera habéis fracasado. Jesús os implora que huyáis del espíritu mundanal. Hermana, estoy alarmada por usted y por los que se ponen en contacto con su influencia. Sus normas son bajas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Por medio de sus palabras y acciones está ahora esparciendo la semilla. Debemos sembrar bien tanto para la carne como para el espíritu. En el día final de rendimiento de cuentas, toda persona tendrá que tomar la hoz y recoger la cosecha que su propia mano sembró.
Su esposo yerra en su trabajo. Cuando humille su corazón como el de un niño, y cuando se sienta menos importante y más necesitado de la ayuda divina, entonces llegará a estar donde pueda ser usado para la gloria del Señor, pero en la condición en que se encuentra, no se da cuenta de las necesidades de la causa. Se exhibe tanto el gran yo y se da tan poca importancia a Jesús en la vida y el carácter de muchos, que Dios no puede aceptar nada de sus manos. Muy pocos se dan cuenta de la solemnidad del tiempo en que vivimos, el día de preparación del Señor. Si ambos os consagraseis y dedicaseis vuestras aptitudes para estudiar cómo hacer crecer la Iglesia, no debilitándola y ayudando al enemigo en su obra de atraer a los miembros hacia el mundo, adquiriríais una experiencia valiosa durante vuestra jornada terrenal. El hermano ha sido un gran estorbo para la Iglesia. No debe ser miembro de ella a menos que su vida cotidiana esté en armonía con su profesión. Dios no lo reconoce como su hijo. Hoy está bajo la bandera negra de los poderes de las tinieblas. Satanás lo tiene completamente bajo su control. Esta ola de fuertes y desalentadoras influencias ha sido casi demasiado recia para que la Iglesia la resista. 10 miembros que anduviesen con toda humildad de espíritu tendrían mayor influencia sobre el mundo que lo que toda la Iglesia con su feligresía actual y su falta de unidad ha tenido. Mientras más exista el elemento dividido y carente de armonía, menos poder para el bien de la humanidad poseerá la Iglesia. Mis hermanos, ojalá pudiera hacer claro a vuestros sentidos entenebrecidos el peligro en que os encontráis. Cada acto, bueno o malo, prepara el camino para repetirse. ¿Cuál fue el caso de Faraón? La Sagrada Escritura declara que Dios endureció su corazón, y esta declaración se repetía cada vez que la luz brillaba al manifestarse el poder de Dios. Cada vez que rehusaba someterse a la voluntad de Dios, su corazón se endurecía más y se hacía menos sensible al Espíritu de Dios. Sembró la semilla de la obstinación, y Dios permitió que ésta echara raíz. Pudo haberlo impedido mediante un milagro, pero no era ese su plan. La dejó crecer y producir una cosecha según su especie, comprobando así la veracidad del pasaje de la Escritura que dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si un hombre siembra dudas, segará dudas. Al rechazar la luz primera y todo rayo subsiguiente, el faraón progresó de un grado de dureza hacia otro hasta que los cuerpos fríos e inertes de los primogénitos detuvieron su incredulidad y obstinación por solo un instante, y luego, determinando que no accedería al propósito de Dios, siguió su curso voluntarioso hasta ser envuelto por las aguas del Mar Rojo. Este caso quedó registrado para nuestro beneficio. Precisamente lo que ocurrió en el corazón de Faraón se llevará a cabo en toda alma que olvide atesorar la luz y andar prontamente en sus rayos. Dios no destruye a nadie. El pecador se destruye a sí mismo por medio de su propia impenitencia. Cuando una persona desatiende las invitaciones, reprensiones y amonestaciones del Espíritu Santo, su conciencia se cauteriza y al ser amonestado una vez más se le hará más difícil obedecer que antes, y sucesivamente ocurrirá lo mismo. La conciencia es la voz de Dios, la cual se escucha en medio de las pasiones humanas. Cuando se resiste, se contrista al Espíritu de Dios. Queremos que todos comprendan la manera en que un alma es destruida. No es que Dios expida un decreto declarando que el hombre no se salvará, no envía una oscuridad impenetrable para la vista, pero el hombre resiste una sugerencia del Espíritu de Dios y ya habiendo resistido una vez, es menos difícil hacerlo la segunda, la tercera y menos aún la cuarta. Luego viene la cosecha producida por la semilla de incredulidad y resistencia. Oh, qué cosecha más grande de indulgencia pecaminosa está siendo preparada para la hoz. Cuando se descuidan hoy la oración secreta y la lectura de las Escrituras, mañana también podrán ignorarse con menos remordimiento de conciencia. Resultará una larga lista de omisiones, todo por causa de un solo grano sembrado en el terreno del corazón. Por el contrario, todo rayo de luz atesorado producirá una cosecha de luz. El resistir la tentación una vez dará poder para hacerle frente con mayor firmeza a la segunda. Cada nueva victoria que se obtenga sobre el yo suavizará el camino para triunfos más elevados y nobles. Cada victoria es una semilla que se siembra para vida eterna. Hay gran necesidad de obreros celosos, fieles y abnegados en nuestras iglesias a través de todo el país. No puede nadie trabajar en la escuela sabática o en la causa de la temperancia sin que recoja una abundante cosecha, no solamente en lo que al fin del mundo se refiere, sino en la vida presente también. Al esforzarse por llevar luz y bendición a los demás,
sus propias ideas se harán más claras y amplias. Mientras más nos esforcemos por explicarle la verdad a otros, guiados por el amor por las almas, más clara se nos hará a nosotros mismos. La verdad se expande con nueva belleza y vigor ante el entendimiento del que la expone. Hay unos pocos obreros buenos en nuestra iglesia, y estas personas abnegadas nunca sabrán cuánto bien han hecho a través de sus perseverantes esfuerzos misioneros. Sin embargo, el Señor reclama para sí a un mayor número de hombres y mujeres que los que han respondido a sus demandas. Algunas de las piedras que componen el templo sagrado de Dios reflejan la luz que el Señor Jesucristo hace brillar sobre ellas, mientras que otras no emiten luz alguna, demostrando así que no son piedras vivas, escogidas y preciosas. No son personas devotas, no oran, son parlanchinas e irreligiosas. Los verdaderos cristianos imitarán el ejemplo que el Salvador les ha dado y serán mansos, humildes, pacientes, tiernos, accesibles, libres de pomposidad y obstinación.